Dependencia a un poder superior. ¿Tienes algún problema que está ocupando todo tu tiempo mentalmente? ¿Hay una situación en tu vida que recientemente te está inquietando el corazón? Dependencia se define como un estado mental y físico patológico en que una persona necesita un determinado estímulo para lograr una sensación de bienestar. Si sientes un peso en tus hombros, estrés, dolor de cabeza, cansancio físico y emocional, no estás dependiendo de un poder superior o Dios como tú lo concibas. Estás dependiendo de las cosas terrenales. Si no sientes paz en tu vida, no estás dependiendo de un poder superior o Dios. Para comprender el significado de depender de un poder superior, es necesario muchas veces llegar al punto de perderlo todo y contar solo con Él. Depender de un poder superior o Dios como tú lo concibas no es fácil, puesto que vivimos en una sociedad que no solamente nos enseña a ser independientes desde muy jóvenes, sino a desechar a Dios por completo de nuestras vidas. En la actualidad, y de manera lamentable, en lo que menos pensamos es en un poder superior o Dios, y mucho menos para siquiera creer que podemos depender de Él. Eso suele sonar hasta ridículo y absurdo en un mundo tan materialista como el nuestro. Depender de un poder superior totalmente es la clave de la vida, porque es la forma en que ese poder superior pasó por el mundo, dejándonos su ejemplo. Depender de Dios o un poder superior y no de nuestros recursos es lo que de alguna forma nos quiso enseñar con su ejemplo a su paso por la tierra, pues su conexión con Dios fue tan perfecta que jamás hizo nada sin consultarlo primero con el Padre. Debemos aprender a depender de ese poder superior, pero para hacerlo debemos tener una perfecta relación con nuestro Creador, basada en la obediencia a su palabra y la oración diaria, permaneciendo en ese poder superior. Nuestra dependencia debe ser total del mismo modo que un bebé depende enteramente de su madre. Un bebé no hace nada por su cuenta, porque no puede hacerlo y no sabe cómo. Asimismo debemos ser nosotros con el Padre, es decir, no hacer nada sin consultar nada primero a ese poder superior o Dios como tú lo concibas. Difícil, ¿no? Pero no imposible. Todo es cuestión de hábitos, y te aseguro que una vez que aprendes esto en tu vida, será mucho más fácil, porque las decisiones que tomes van a estar siempre respaldadas por ese poder superior y bajo su voluntad. Recuerda que ese poder superior siempre quiere lo mejor para nosotros, de tal manera que no excluyas de tu vida y te evitarás grandes dolores de cabeza. Dentro de nuestro programa de recuperación, recuerda que tenemos un tercer paso que dice poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios o ese poder superior como tú lo concibas. Y lo reafirma el 11º, que a través de la oración y la meditación vamos a tener un contacto mejor con Él. Depender de un poder superior significa, en pocas palabras, entregarle el destino de nuestra vida de una manera completa, sometiéndonos a su voluntad. Pues créeme que su voluntad es más perfecta y no es falible como la del ser humano. Depender del poder superior significa que, como nuestro Padre, siempre acudiremos a Él para tomar cualquier decisión pidiendo su guía y dirección. Esto con el fin de no equivocarnos, pidiéndole a ese poder superior y buen conocedor de nuestra voluntad y vida que tiene para con nosotros
que nos muestre la mejor opción. Es mejor para nosotros tomarnos un tiempo en oración pidiendo guía y dirección de la sabiduría que tener que pedirle amargamente después que nos saque del atolladero en el que nos encontramos por no haberlo consultado antes. Y eso es lo que suele suceder, que actuamos sin pensar y luego queremos acudir a ese poder superior o Dios cuando ya estamos en problemas, después de pasar quizás por desagradables circunstancias que nos hacen sufrir malos ratos, ratos que a veces pueden prolongarse demasiado antes de que ese poder superior decida ayudarnos. Pero depender de ese poder superior, o Dios como tú lo concibas, también significa establecer una estrecha relación con Él, en la que exista una constante conversación, no solamente para pedirle dirección, sino para agradecerle por todas las bendiciones a diario, para alabarlo y honrarlo, para expresarle nuestras íntimas inquietudes, miedos y deseos, o para pedir por aquellos que tanto lo necesitan. Depender de ese poder superior, o Dios como tú lo concibas, significa hacer de Él parte activa de nuestra cotidianidad, contar con Él siempre en todo y para todo. Sin embargo, para aprender a depender de un poder superior, es necesario muchas veces llegar al punto de perderlo todo, tocar fondo, y después de haber agotado todas las opciones humanamente posibles, recurrimos a Él como último recurso. Pero Él es tan misericordioso que aún en esas circunstancias acude a ayudarnos, como el buen padre que es para un hijo. Jesucristo, por citar algún ejemplo de dependencia total a Dios, puede hacernos vislumbrar qué es lo que queremos decir. Si alguien quiso demostrarnos el significado de depender de Dios, fue Jesucristo, quien siempre repetía que no podía hacer nada por su cuenta. En Juan 5:30 dice lo siguiente: no puedo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Por qué lo hacía? Porque quería demostrarnos lo que implica depender de Dios completamente y los innumerables beneficios que eso conlleva. Y esos beneficios están más que confirmados dentro de las Escrituras, que expresan lo siguiente: encomienda a Jehová tu camino y confía a Él, y Él hará. Exhibirá su justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Esto es más que una promesa, pues ratifica que si nos sometemos a la voluntad de Dios, nos defenderá siempre y velará por nuestros intereses. Con semejante respaldo, ¿crees que el enemigo se atrevería a tocarnos? Aprende a depender de ese poder superior y tu vida cambiará por completo. Depender de ese poder superior a través de la oración. Aclama a Él, exprésale tus preocupaciones, tus circunstancias, tus penas y temores. Después que aclames, confía que Él ya tiene la solución, pero no hagas como muchos hace que claman y aún tratan de buscar la solución al problema. No, aclama y dile: poder superior, o Dios como tú lo concibas, muéstrame la solución. Y confía y ten fe que su tiempo llegará y la solución, por ende, vendrá. Pero ¿qué implica dejar que ese poder superior o Dios tenga el control? Ante todo, debemos entender de que cuando hablamos de depender de Dios o un poder superior, no significa no hacer nada y esperar a que Él haga todo. Tampoco quiere decir actuar con imprudencia y esperar que Él nos proteja de las situaciones o nos saque de los apuros. Encontramos en que ese poder superior depende de todo lo que tenemos, comenzando desde nuestra vida. Si Él no lo hubiera permitido, nosotros jamás hubiésemos nacido.
Hay situaciones en las que no tenemos el control ni el poder de hacer nada, y ellas nos enseñan a aferrarnos de Dios con convicción. Sin embargo, no debemos esperar que algo mal ocurra para que confiemos en ese poder superior. Depender de ese poder superior, como lo hemos mencionado, no es nada fácil. Es un proceso donde se deja toda una vida, en la que hemos llevado nosotros mismos nuestras cargas y problemas. Sin embargo, podemos tener la certeza de que es la mejor opción que podemos elegir. Esto significa esperar la ayuda y la provisión de Dios, según su voluntad, abandonándonos a su fiel cuidado. Esto requiere desarrollar la capacidad de depender enteramente de Dios, que es una dependencia total a Él. No se confundan, ya que sabemos que ese poder superior puede usar a otras personas para ayudarnos, consolarnos, darnos una sugerencia, etcétera. Y esto lo confirma el quinto paso, en donde hacemos una confesión a través de nuestras faltas ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano. Lo que debemos entender es que todo esto proviene de Él, y nuestra confianza, por lo tanto, debe estar puesta en lo que ese poder superior hace y no en las acciones de otras personas a favor nuestro. Como ya lo mencionamos, es un proceso en el que podemos experimentar soledad y sensación de abandono, pero nuestro amoroso poder superior, o Dios como tú lo concibas, nunca nos deja. Él siempre está con nosotros e incansablemente obrando a nuestro favor, a pesar de que pensemos lo contrario. Dios, o el poder superior que tú tengas, lo que busca es un corazón entregado a Él y deseoso de su amor. Este proceso de aprender a depender de un poder superior puede doler, pues aprendemos a morir a nosotros para dar lugar a que Dios sea quien tome lugar y sea nuestro centro, sea el director quien dirija nuestra vida. Piensa por un instante, ¿qué crees que Dios quiera limpiar y quitar de tu vida? ¿Será la autosuficiencia? ¿Será el egocentrismo? ¿Intereses particulares? ¿Religiosidad? ¿La envidia? ¿O algún defecto de carácter? Ese poder superior, en su gran sabiduría, utiliza el quebrantamiento para ablandar nuestros corazones. Es posible que te dé miedo este proceso, pero no tengamos temor, porque ese poder superior solo quiere perfeccionarnos. Él es tierno y amoroso, y créelo, Él nunca se equivoca. Comparemos con un alfarero. En este bello proceso de creación del nuevo corazón, debe ser quebrantado hasta el punto de su suavidad perfecta, para que luego, con toda la sabiduría y todo el poder del alfarero divino, restaure por completo nuestras vidas. Aquí hay algunas maneras de practicar la dependencia en un poder superior. Número 1. La oración. La oración es, entre otras cosas, un reconocimiento del poder, las promesas y la provisión de un poder superior. Cuando hacemos oración, demostramos nuestra dependencia en ese Dios como tú lo concibas. Número 2. Honra los principios espirituales. Los principios espirituales tienen información, instrucciones, ejemplos y promesas para los que practicamos el programa de los 12 pasos. Y cuando haya un conflicto entre lo que dice una persona y lo que dicen los principios, debemos apegarnos a los 12 pasos de recuperación, a las 12 tradiciones y a los 12 conceptos para el servicio. Número 3. Haz lo correcto. En todas las situaciones, haz lo que sabes que es correcto
y deja que los resultados sean de un poder superior o Dios como tú lo concibas. Por ejemplo, David hizo lo correcto al enfrentarse a Goliat. Daniel hizo lo correcto al desafiar al rey y orar al Señor. En cada caso, la dependencia a un poder superior o Dios tuvieron una gran recompensa. Número 4. Sé un sacrificio vivo. Esta parte se refiere a que los sacrificios aceptables son purificados muchas de las veces de nuestros errores y dedicados a ese poder superior. Cuando te conviertes en un sacrificio vivo, queremos decir que vivimos para depender de ese poder superior o Dios como tú lo concibas. Vivimos para servirle, vivimos para glorificarle, agradecerle y no utilizarlo como el extintor solamente en casos de emergencia. Cuando nosotros hacemos ese sacrificio de nuestros deseos personales, dejamos de luchar con nuestros propios derechos y renuncias para confiar en las fuerzas de ese poder superior o Dios como tú lo concibas. Cuando aprendemos a convertirnos en ese sacrificio vivo para ese poder superior, descubriremos la verdad de que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque Dios es quien nos brinda esa fortaleza. Número 5. Permanece en ese poder superior o Dios como tú lo concibas. En nuestra vida no es una cita de vez en cuando con Dios, es hacer de ese poder superior o Dios nuestra morada, viviendo con Él. En algún momento el Maestro dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros, si no permanecer en mí. Depender en un poder superior o en Dios, así como el pámpano cargado de frutos, depende de la vid. El pámpano unido a la vid cumple en su propósito. Número 6. No te preocupes. El poder superior o Dios como tú lo concibas se preocupa por sus hijos, incluso por encima de la hierba a la que viste de flores y de los pájaros a los que alimenta diariamente. Sí, tienes necesidades, pero créemelo, que la fe en tu poder superior o en ese Dios lo va a cubrir. Aprende a echar toda tu ansiedad sobre Él porque cuida de ti. Cargar parte de la ansiedad en uno mismo es dudar del cuidado de Dios. Un día, en algún momento, los discípulos le preguntaron al Maestro: ¿quién era el mayor en el reino de los cielos? El Maestro respondió con una ilustración. Y llamado Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volveréis y os hacéis como niños, no entráis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor reino de los cielos. Una cualidad de los niños es que dependen de los demás para su bienestar. Los hijos de Dios deben compartir esa cualidad de depender de ese poder superior amoroso para lo que él o ella necesite. Es aquí en donde entramos en el dilema y nuestra dependencia a ese poder superior o ese Dios como tú lo concibas debe ser eficaz. ¿Cómo? Haciendo a un lado nuestros deseos personales, haciendo a un lado nuestra gran elocuencia y autosuficiencia, ya que es normal que nosotros como seres humanos cometamos infinidad de errores. ¿Y cómo lo podemos enmendar? Lo que dice y poniendo en práctica nuestro tercer paso, poner nuestra vida y nuestra voluntad a ese cuidado, a ese Padre, a ese Dios amoroso en el cual tú concibas. Recuerda que no queremos imponer ningún tipo de religión, pero sí, el programa nos va a llevar a depender
de ese poder superior o Dios como tú lo concibas. Hemos llegado al final de este artículo. Esperamos que haya sido de beneficio para ti. Te invitamos a que te suscribas, compartas este video para esos corazones ávidos de Dios. Y también da like, comenta qué tipo de artículo te gustaría escuchar. Felices 24 horas y hasta la próxima.